Ahora, ¿se ve? Si alguien lo está viendo, por favor. A ver, aquí. Rubén Francisco. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Se definen las cartas? ¿Se ve que son cartas? ¿O se ven solo rayas? Ya. Entonces, nos habíamos quedado en que eran básicamente estas dos cartas que íbamos a analizar en escrito. Eh, pero decidí incluir también las que ven acá, que es Rayos y Marat An-Numan. Rayos de la edición helénica y el otro talismán de Cruzadas, que es la extensión de Espada Sagrada. Pero me faltó una carta, como les estaba contando, que se vio bien comentada en las publicaciones anteriores y estoy hablando de volver a lo primordial. Lamentablemente esa carta no la tengo para mostrarla, pero igual vamos a hacer un pequeño ahí paréntesis para darle un espacio porque es una carta que se merece también una pequeña mención. En reemplazo de volver a lo primordial, también hay otro talismán desconocido para muchos de Dominios de Ra. La verdad es que no es muy bueno, pero vale la pena igual mostrarlo de repente. Esta es, para que los que no la conozcan, es Kadech. Esta carta pide 5 oros y destruye todos los aliados en juego. Tu oponente puede pagar 5 oros para anular esta carta. O sea, la verdad es que la utilidad que tiene es casi cero. Hay muchas mejores cartas, como por ejemplo las mismas que tenemos acá, que generan un efecto similar o el mismo efecto y no necesitamos, no te corremos el riesgo de que nos puedan anular con la misma habilidad de la carta y el coste es excesivo por tener esa falencia en este caso. Así que una mención rápida. También no olvidar que hay otro talismán que es de removal así más global, que sería en este caso una chaya, una cortesana de imperio, que es ataque fulminante. Muchos la deben conocer, un talismán de coste 4 y ataque fulminante. Si tú nombras una raza en juego, todos los aliados con esa raza son barajados en su respectivo mazo castillo. Así que ataque fulminante también, lamentablemente no está aquí físicamente, pero también quería hacer mención de ello. Ya, y pasando al tema del análisis, vamos a comenzar por, yo creo que por orden, por edición en este caso, para que sea un poco más ordenado y veamos cómo fue evolucionando el tema de los removal más masivos del juego. Así que vamos a comenzar con Marat An-Numan. Bueno, Marat An-Numan es un talismán de cruzadas, como les decía, que fue la extensión de Espada Sagrada en su tiempo. Básicamente, Marat An-Numan, la edición de Cruzadas se vio un poco más plasmada por el tema de las cruzadas, obviamente por el nombre de la edición, pero hay como mucha imagen, mucha simbología de la Guerra Santa, como de todo lo que se vio durante esa guerra. Son bien ilustradas las cartas en este caso, como que transmiten. Eh, un poquito como de la esencia de la historia. Entonces, Maratan Numan en este caso es un talismán de coste 6, es bastante elevado, pero la habilidad es, yo creo que es una de las un poquito desbalanceado en este caso del juego, que es destierra todos los aliados en juego. Quiere decir que todos nuestros aliados, tanto como los nuestros como los de nuestro oponente, se van a ir al destierro y por lo tanto las posibilidades de recuperar esos aliados es muy baja, es bajísima. ¿Por qué? Porque la mayoría de los mazos de recuperación juegan con el cementerio, hay muy pocas cartas que te ayuden a jugar con el destierro y esas cartas no son muy sinérgicas con otras cartas que se ven habitualmente en mazos, o en mazos full, o en mazos Dream Team, el mazo que sea como con otro tipo de estructura. Por lo tanto, Marratan Duman, si cuentas con la cantidad de oro suficiente, eh, quizás tenga un soporte pequeño de anulación en caso de. Y quizás tu estrategia se basa en. ¿Cómo se llama?
en el destierro total, o sea, tirar todo a la basura. Eh, Créanme que Marrat es una carta que a mi gusto me la han jugado, debo decirlo, me la han jugado eh, y no es para nada agradable, así que siempre si ven un mazo que tenga un Marrat Anduman, tener mucho ojo, tener quizá una fe sin límite, lo que sea para prevenir que pase algo así. Pero esas pueden ser las ventajas, o sea, es una carta devastadora si tienes los recursos y tienes la precaución de jugarla como se debe, pero también tiene otro lado que serían las desventajas. Eh, Acá, Carlos, miren, Carlos, ahí un gran jugador de primer bloque que está comentando ahora. Traición a Sir Gabriel, sí. Creo que uno de mis mazos, que creo que lo mostré, fue uno de entre Destierro, Sir Gabriel y puras cuestiones. Yo jugaba con Sir Gabriel en este caso, entonces claro, esta carta juega en sinergia con esa otra carta que es Sir Gabriel. Por cada carta en el destierro Sir Gabriel gana uno de fuerza, así que van de la mano. En ese caso, em, de pasando un poco de eso, Marrata Numan, como decía, igual tiene muchas desventajas. Primero, su coste es excesivo, totalmente excesivo, o sea, la podemos jugar en las primeras etapas del juego, tampoco sería eficiente jugarla. Em, la cuestión es que si tú posees Marratan Numan, lo juegas y el oponente te lo anula, créanme que es una jugada, es un turno perdido. O sea, ese turno ya se perdió. No puedes recuperar, pagaste 6 de oro, es muy difícil recuperarse de una jugada así, por lo tanto, Maradon Numan no es una carta que juegue sola. O sea, en la mayoría de los mazos que tienen una buena base de anulación, la verdad es que no nos va a correr mucho. Siempre va a haber algún talismán guardado, sobre todo si han visto la carta, por ejemplo, si la botan en el cementerio y la tratamos de recuperar, la barajamos. Eh, Cuesta un poco más. Acá el Carlos me dice con Arcas del Imperio. También es una buena jugada jugarla en Guerra de Talismanes. Siempre es una opción mucho más viable. Con Arcas del Imperio vimos en un análisis anterior más o menos la función de Arcas del Imperio. eh, de reventarse el arca y pagar con 2 oros virtuales. Así disminuimos los oros físicos que tenemos que pagar. Roble Sagrado también acá me dice que es un tótem de hijos de Dana que reduce el coste de todos los talismanes, pide 4 de oro, o sea, es como para una estructura de un mazo un poquito más control. Y un sinfín de otras cartas, Rómulo y Remo para generar oro, las mismas curanderas que reducen el coste de todas las cartas, Saladino, todo ese tipo de cartas que generen oros, o sea que nos aceleren el juego, eh, puede que sea bien utilizada esta carta. Pero diciendo eso, también tenemos que, aparte de jugar con esta carta, hay un set de cartas que ayudan a jugar esta carta en este caso. Todas las cartas que reducen el coste, como estábamos diciendo. Entonces eso al final hace que te quedes con una carta muerta en la mano mucho tiempo en el juego. Quizás el mazo oponente no es para jugarle ese tipo de cartas. Recuerden que hay mazos totem, hay mazos talismanes, eh, mazos que son algunos mazos que son solo aliados, pero que son mucho más controlados. Con un Marco Antonio te pueden joder fácilmente. Em, Así que eh, Marradan Numan en su tiempo Cruzada fue una muy buena carta, todavía lo sigue siendo, pero como siempre digo, hay que jugar con prudencia, sobre todo este tipo de cartas que son bien, que dejan bien la embarrada, o sea, desterrar todos los aliados en juego es algo que no se ve todos los días y no es bonito de recibir, pero sí de hacerlo en este caso. Así que Marradan Numan, listo. Ya, en orden, en este caso seguiría Eolo. Eolo, ¿quién no ha jugado con un Eolo? ¿O quién no le han jugado un Eolo? Yo creo que es muy extraño. Yo creo que a la mayoría de nosotros, que sobre todo los jugadores un poquito más antiguos, que vieron salir esta edición,
Eolo creo que fue una carta que marcó a mucha gente, marcó como a un set de jugadores, por decirlo así, eh, en donde, claro, era uno de los pocos aliados en ese tiempo, creo que el único, que te permitía destruir todas las cartas en juego, excepto él. O sea, es jugar eh, al, no sé, a matar al tiro. Es como es una destrucción eh, más que le de los aliados, como vimos en delante, que igual desterrarse los aliados igual es fuerte. Esta aplica a todas las cartas del juego. A todas las cartas del juego. O sea, si tenemos armas, si tenemos tótems, si tenemos oro, sobre todo lo oro, que es la pieza fundamental del juego. Sin oro no podemos hacer nada en este caso. Eh, créanme que si llega a pasar Eolo, la van a pasar muy mal. A menos que, por ejemplo, tengan una letania, algo que prevenga la destrucción de oro, casa de Estia, que es la combinación como por naturaleza, Eolo más casa de Estia, para jugarla tranquilamente, dejarnos todo nuestro oro, que no importa que le hayan destruido las demás cartas, sino que con los oros ya podemos tener una mano ya que nos puede hacer acelerar el juego y irle pegando al oponente, y créanme que eso es casi un win seguro. O sea, si les tiran un Eolo, anularlo. O en el otro caso, que es el plan B, que la mayoría de los jugadores utilizan, es jugar con Águila Imperial. Águila Imperial es un oro con habilidad de Imperio, que es la extensión de Helénica. Y con Águila Imperial nos aseguramos de que Eolo entre sin habilidad. La habilidad de Águila Imperial dice: todos los aliados de fuerza 1 pierden su habilidad mientras Águila Imperial esté en tu reserva de oro. O sea, mientras la mantengamos abajo, no la utilicemos, no la paguemos, si tenemos una buena aceleración, ese oro siempre se va dejando abajo, nunca se va a pagar. Justamente para cartas de este tipo. Y como dije en el video anterior, eh, oh, se me fue la onda. Eh, de Águila Imperial. Si ustedes juegan con Águila Imperial, nunca la paguen. O sea, traten de, si la juegan, bajar más oros, y para anular este tipo de aliados, por ejemplo, un Fergus también, un Temístocle, que habitualmente se ven en otros tipos de mazos, pero son ejemplos un poquito más burdos. ¿Por qué? A lo que iba, ahora sí vuelvo al punto. Eh, con Águila Imperial y, por ejemplo, la combinación más segura es Atlántida, el tótem de 3 de Helénica en este caso, que hace que los oponentes pierdan 2. Como dije anteriormente, la mayoría de los aliados que son de tipo control, o aliados que son un poquito más desequilibrantes, una serpiente negra, una serpiente roja, ese tipo de aliados siempre tiene 2 de fuerza. Un César Augusto, lo que se les venga a la mente. Un Gruagach. Entonces, con esa combinación nos aseguramos de que la mayoría de sus aliados tengan fuerza 1, y con nuestra Águila Imperial van a entrar sin habilidad. Por lo tanto, ahí Eolo no sería un riesgo, o sea, sería una carta que entra sin su habilidad. Por lo tanto, el oponente está pagando 6 de oro por una carta que tiene 1 de fuerza y es inservible. Ese es más o menos el lado malo. El lado bueno ya vimos que es una carta que destruye todo y queda él solo atacando con 1, pero ese 1 constante, créanme que si se lo juegan al 10º turno, y no lo paran, o sea, si se bajó, se jugó, créanme que es muy difícil remontar eso. O sea, casi es una derrota segura, pero es muy difícil. Lo otro, eh, hace tiempo jugando, nos vino o sea, surgió una jugada que yo creo que la mayoría le ha pasado, de los que ha jugado o han jugado con alguien que lo ha hecho, y es que, ¿qué pasa si le jugamos capa de invisibilidad? Mucha gente, en pos de anular un Eolo, por ejemplo, Red de Plata, em, un Dragón Dorado, todo ese tipo de cartas, traer la Tormenta, todas las cartas que pueden ser de anulación, em, juegan capa. Chicos, no jueguen capa. No, capa de invisibilidad no sirve contra este aliado, contra Eolo no, es inservible. ¿Por qué? Porque capa es una carta en respuesta. ¿Qué dice su habilidad? En respuesta a que una carta oponente entra en juego, juegas capa de invisibilidad y esa carta es barajada en su mazo castillo. Por lo tanto,
Aquí se contraponen dos habilidades. La habilidad de Olo dice cuando entra en juego, destruye todas las cartas en juego excepto Eolo. Por lo tanto, por la habilidad de capa de invisibilidad, Eolo tendría que entrar en juego forzosamente. Entra en juego, o sea, su habilidad, que es una habilidad disparada, se activa en el momento que entra en juego. Se cumplió esa condición y se van a destruir todas las cartas. Pero si yo le juego capa de invisibilidad, eh, es imposible porque no estoy anulando su entrada en el juego, solo dejé que entrara en juego y lo barajé para que no quedara en juego solamente. Entonces, cuando juegan eso, es una jugada totalmente inútil. Te destruiste todas las cartas, lo barajaste y está la posibilidad de que salga de nuevo. Y a mucha gente le ha pasado. A mí me ha pasado y creo que a varios más le ha pasado, sobre todo cuando uno es un poco más inexperto, no conoce muy bien las cartas o no sabe muy bien cómo funcionan en conjunto. Así que Eolo se ha ganado un puesto ahí un poquito privilegiado sobre los removal masivos. Uno de los pocos aliados que es removal masivo. La mayoría del removal es siempre talismanes. Lo otro también es que por su habilidad Eolo es un aliado de raza olímpico. Perfectamente pueden jugar con ofrenda a los dioses, panteón en este caso, y así resolvemos el tema del problema de Águila Imperial que había explicado recién. Así que Eolo va a quedar ahí listo. En orden, seguiría en este caso Rayos. Rayos, también una carta de Helénica, en este caso. Eh, Creo que en esta edición como que se enfatizaron un poco como en enfocar efectos más globales. Hay hartos ejemplos, por ejemplo, Hogar de Demonios también. eh, el mismo Olo, Rayos, todo ese tipo de cartas como que trataron como que antes era como un removal más directo, por ejemplo un desleal, una bola de fuego, ese tipo de cosas están como más dirigidas. Acá como que en esta edición intentaron englobar todo, así como dejar, como se dice, la caga. En este caso Rayo es un talismán de Helénica, en este caso como le estaba diciendo. Pide 6 de oro, o sea, un coste descomunal, igual que el Marat Numan. Pero em, en este caso, Rayo destruye todas las cartas en juego, a diferencia del Marat que destierra los aliados. Esta tiene la misma habilidad que Olo, pero la diferencia es que es un talismán. ¿Ser un talismán removal será mejor o peor que ser un removal aliado? La verdad es que depende mucho, por un hecho de que hay mucha más contra, o sea, hay mucho más cartas que impiden la jugada de talismanes. Si tú juegas con talismanes, en algún momento te vas a encontrar con una persona que tenga una base de anulación mucho más extensa, por ejemplo, lo básico que es un dragón dorado, 3 veces sin límite, un invocar chacales, capa de invisibilidad, red de plata, etcétera. En ese caso, ¿será mejor jugar con un talismán o con un aliado? La verdad es que si nosotros también poseemos el soporte suficiente para jugar este tipo de cartas, que la verdad es que son cartas que se juegan ya con una estrategia predefinida, o sea, ya hecha, em, la verdad es que créanme que da lo mismo. Al final da lo mismo. ¿Por qué? Porque básicamente si tenemos estas dos y las comparamos, el mismo efecto, el mismo coste, la única diferencia es que quizás Eolo pueda tener una ventaja porque es un aliado en este caso. Puede potenciarse con otras cartas para hacer un poco más de daño. Pero la verdad es que hay un 50 y 50. Claramente los talismanes tienen muchas más counter, muchas más cartas en contra, más para controlar talismanes, toda la base de anulación, micenas, o sea, perdón, em, la base de anulación, Marco Antonio en este caso, y otro tipo de cartas, Duque Enrico Dándolo que también anula talismanes, ese tipo de cartas. Pero por otro lado, con los aliados hay un control un poco más, por ejemplo, dependiendo, ya Eolo teniendo su fuerza y con el oro águila imperial, es una carta inútil si no tienes la bonificación correcta. O como también tiene anulaciones como red de plata, en este caso, una Apophis,
que también un aliado que entraría sin habilidad por la habilidad de Apophis, pero creo que hay un 50 y 50. Voy a dar mi apreciación personal. Creo que los aliados tienen una ventaja un poco más grande, em, por un tema de que poseen fuerza y se puede potenciar esa fuerza, que sería el segundo punto, y además que el soporte en contra de los aliados mucho más caro que el de los talismanes. Aquí, como el Carlos dice, las FES piden un oro y las redes dos. Exactamente a eso me refiero, que el coste de cartas que permita anular aliados al coste de cartas que permita anular talismanes, em, el de aliados es mucho más barato. Ahí ya entra un tema de gusto. ¿Por qué? Porque Olo te serviría en un soporte que sea soporte olímpico. Pero un Rayos puede caer en cualquier mazo que esté orientado como a la destrucción masiva y al autorregeneramiento. Así que ahí ya va un tema de gusto un poquito. La verdad es que no hay mucho más que decir de Rayo, es más o menos lo mismo que Águila Imperial, como estaba diciendo, tiene mucho más problema con el soporte de anulación de talismanes, pero si llega a pasar lo mismo que Olo, deja, pero la embarrada habitualmente también se juega con Casa de Bestia, con cartas indestructibles, entonces es un combo que si pega, eh, es casi un win instantáneo, o sea, las posibilidades de recuperarse de ese es eh, es muy difícil, es muy difícil. Así que Rayos junto a Eolo, creo que ahí es un poquito un tema de gusto, de la apreciación del jugador. Así que ahí se vayamos con esa. Entonces ahora en orden vendría Gruagach. Hace una semana, un par de días, hicimos otro directo que salió un poquito como el que estábamos haciendo al principio, que no se veía muy bien, no se escuchaba, tuvimos varios problemas técnicos. Igual harta gente lo vio, así que gracias. Y mostré Groagach. Groagach, no sé si alguien lo conoce, si después del video que la vieron alguien lo tiene, o si alguien juega con él. Groagach la verdad es que es un aliado eh, muy bueno. Con Gruagach, que es un removal un poquito como la evolución de, eh, por ejemplo, de un ataque fulminante, es como la evolución de esa carta, como un poquito más o menos el enfoque. ¿Qué dice Gruagach? Gruagach dice, cuando Gruagach entra en juego en este caso, todos los demás aliados pierden su habilidad y son barajados en su mazo castigo correspondiente. Em, la verdad es que Gruagach te puede sacar la mayoría de los aliados, toca pelotas del juego, serpiente negra, serpiente roja, excepto Apophis, para que lo sepan. Excepto Apophis, porque mientras Apophis está en juego, todos los aliados pierden su habilidad. Por lo tanto, excepto ellos. Por lo tanto, cualquier aliado que entre va a entrar sin habilidad, no sirve. Es inútil jugar un Gruagach o jugar un Eolo con un Apophis. Eh, Así que Guragach para mí creo que es un aliado quizás un poco débil en su estructura general, tanto coste, fuerza y habilidad, pero la verdad es que es un aliado como de último recurso. Lo que estamos analizando son cartas que se van a utilizar en situaciones muy extremas. Eh, y la verdad es que un aliado de este coste con la fuerza de este aliado en este caso, también nos aseguramos de que no nos entorpezca un águila imperial, por ejemplo. O sea, tenemos un aliado de fuerza 2 que no se vería afectado. Por lo tanto, las posibilidades de que se active su habilidad y de tomar como las riendas del juego un poco son mucho más altas. ¿Ya? Esa pues es como la gran ventaja de Gruagach, que si logra entrar te puedes despreocupar un poco del águila imperial si es que no juega, si es que no tiene la combinación de Atlántida, que es muy típica en algunos mazos. Eh, Groagach, si llega a entrar, créanme que te vas aquí, es un juego nuevo. Primero porque vas a barajarte cartas en este caso, pues tienes la oportunidad de volver a jugar las cartas que necesites una vez más. Aliados, en este caso, por la habilidad de Groagach. Y tu oponente también va a perder
la mayoría de sus soportes. Si juega con un soporte un poco más de aliado, quizás te puedes sacar un Marco Antonio o un Magdato, te puedes quitar una serpiente roja, esa clase de carta. Así que Gruagach, por mi parte, esa sería como la ventaja, como un poco más englobada. Y em, por el otro lado, las desventajas claras que tiene, que es su coste, que es abismal. Son 5 euros por un aliado que pega 2 desde el punto de vista físico. Em, pero, como dije anteriormente, si se puede jugar con un buen soporte, créanme que cambia el juego. Y otra desventaja en este caso que si, como nombré anteriormente, si jugaran con el combo y el Imperial Atlantia, esta también se vuelve una carta inútil, porque también nos vamos a encontrar con mazos que tengan ese estilo de juego, que jueguen con, con esa clase de control. Así que Gruagach, ahí está, el tira y afloja. Como les digo siempre, todas las cartas tienen un punto fuerte, un punto y un punto débil en este caso. Así que Gruagach sería la última carta de acá. Pero no se vayan todavía porque les voy a mostrar otra carta antes de hablar de la última que vamos a mostrar. O sea, vamos a conversar sobre vuelta a lo primordial. No tengo la carta, pero antes de eso vamos a buscar acá que esta carta se me olvidó incluirla y vi que hartos la empezaron a escribir y me acordé por eso mismo. Así que para no quizás repetirla, ya sea me hacía un análisis más completo de todos los removal. Eh, Lástima que no la tengo de edición, ni siquiera de segunda edición. Así que de compendium, para que se entienda la idea, para que se vea por lo menos, tengan la imagen mental. Y esta es Giza. Bueno, ¿quién no conoce Giza? O sea, yo creo que todos conocemos Giza, todos hemos jugado una vez con Giza y a todos nos han jugado una Giza. Giza creo que es, yo creo que es el removal por excelencia. Eh, por lo menos en tanto control de aliado. Es para mí el removal por excelencia, por su misma habilidad. Pide 5 oro, que para los totem igual no es mucho. Tenemos el oro Ogam que genera 2 oro, por lo tanto el coste se reduce un poco más. Tenemos Simón de Montfort, podemos jugar con Levantar Castillo, que es un talismán que nos permite recuperar un totem del cementerio y jugarlo sin pagar su coste. Entonces, es una carta que se puede jugar sin problema. Un Rómulo y Remo. Se puede acelerar bastante el proceso para jugar esta carta. Em, ¿Qué pasa con Giza? Aparte de ser un removal masivo, cuando Giza entra en juego, los demás aliados pierden la habilidad, algo similar a Gruagach, y son barajados. Pero aquí está la diferencia que yo creo que hace que Giza se separe un poco de las cartas normales y sea un poco una carta un poco más rota, que es que mientras Giza está en juego no se pueden jugar aliados. Em, o sea, em, ¿en, ¿en qué planeta se inventa una carta de este tipo? O sea, una carta que te limpia la mesa de aliados y no te permite volver a jugar más aliados. O sea, si tú juegas con un soporte de aliados extenso y no manejas cartas que sean removal o que sean de prevención o de eliminación, estás frito, o sea, no tienes por dónde. Lo que sí te puede salvar es que por la segunda habilidad de Giza, que es en la fase de vigilia de cada en la fase de vigilia de cada jugador, em, em, pueden pagar 3 de oro para que uno de sus tótems en la línea de apoyo se convierta en área y pueda atacar. Eh, con fuerza igual a su coste en este caso. Por ejemplo, si yo pago 3 de oro y convierto un tótem de Niwir, que es un tótem que pide 3 de coste, el tótem se va a convertir en un aliado de fuerza 3 que ataca con 3 de fuerza. Aquí Seba Mora me dice, ojo, el ojo, sí, como estábamos hablando en delante,
que se está con desfase el video, por eso. Em, el ojo de Utjat es un oro de, creo que es una carta promo, o no, si alguien me corrige, o es de la edición, parece que es de la edición de Dominios de Ra. Es un oro con habilidad que, en respuesta a que nuestro oponente juegue una carta, podemos desterrar ojo de Utjat, buscar un perdón, buscar un tótem en nuestro mazo castillo y ponerle un juego sin pagar su coste. En su tiempo no se pagaba el coste del aliado, pero luego salió una rata en el Dardo del 2005 donde se hacía mención a que con la habilidad de Ojo de Udget se necesitaba eh, pagar el coste de la carta. Si no, créanme que sería una carta rota también. Así que también es una súper buena ventaja para jugar esta clase de carta que pide un coste bien elevado. Como les decía, Giza es como un Groagach moderno. Es como se pasó de edición y creo que se retuvo esa habilidad y se mejoró. Eh, claro que sirve para mazos más de soporte totem o no necesariamente, puede ser un mazo control que juegue con Giza y Giza puede ser el entorno de ese mazo y ganar con Giza, que es casi... no es imposible. La verdad es que una Giza puede ganar un duelo y, y tomar las riendas del control de una manera súper sorpresiva. Lo que sí, Giza tiene un némesis. Ese némesis tiene un nombre y un apellido y es, creo que, el removal por excelencia de Totem. Creo que lo mostré anteriormente en el video anterior y aquí, para que no esté solita Giza, vamos a ponerle consumir las aguas. Consumir la agua en este caso, como les dije, es el némesis de Giza, es su archienemigo. Consumir la agua es una carta promo, en este caso de Dominios de Ra. No puede ser anulado, pide 3 de oro. Ya por eso no puede ser anulado, es solo cumplir lo que dice la carta. Consumir la agua dice: elige, destruye un tótem para buscar una carta de tótem en tu mazo mira, destruye un tótem para buscar una carta de tótem en tu mazo castillo y ponerla en tu mano. O destruye un orbe para buscar en tu mazo castillo una carta orbe y ponerla así en tu mano. ¿Qué pasa? ¿Qué son los orbes? Los orbes son cartas que solo pueden ser afectadas por cartas que afecten a orbes. ¿Ya? Quizá hay gente que las conoce, quizá hay gente que no las conoce. En primer bloque los orbes no existen, ¿ya? No existe ese tipo de carta. Ese tipo de carta se implementó en segundo bloque. Así que aquí no vale. Esta carta es una carta promo, aporta de la salida de Guerrero Jaguar, por lo tanto eh, em, no se aplica al juego esa condición de orbe. Esta carta en ese tiempo se utilizaba mucho en el formato Imperio, que era de espada sagrada hasta Vendaval, que es Guerrero Jaguar y Vendaval, que es la primera edición de segundo bloque. En este caso, consumir las aguas, eh, aparte de eliminar un tótem, en este caso no puede ser anulado, podemos eliminar una guisa, podemos eliminar el tótem que se nos dé la gana y también podemos buscar un tótem. Si no jugamos con tótem, da igual, no es necesario. Así que consumir la agua creo que es el talismán, perdón, anti-guisa. Segundo punto, Giza también tiene otra carta que es Némesis también de Giza. Que esta sería, por acá la tengo. Ahí está. Miserinos. Miserino en este caso es un aliado de coste 2 y 2. Y Miserinos, cuando entra en juego, es un faraón, de raza faraón. Cuando entra en juego Miserinos, puede buscar un tótem en el mazo castillo oponente y desterrarlo. O sea, básicamente buscamos Giza y adiós. Se va al destierro y nos olvidamos de eso. Este es un aliado que habitualmente se juega siempre en el primer turno.
Siempre uno recomienda jugar entre 2 a 3 copias y un mazo con un poquito más control. Pero con dos creo que es suficiente. Siempre es típico jugarlo primero o segundo turno. Y la carta que siempre buscamos todos, aunque el oponente no la juegue o no la tenga, es Giza. Es como una carta que se busca naturalmente. Em, ¿Qué otras cartas pueden afectar a Giza? Por ejemplo, hay cartas como Adiós Belleza, que es un talismán de hijos de Dan, o sea, perdón, de dominios de Ra, que hace que una carta y todas sus copias pierdan la habilidad hasta la fase final. Y pide 1 de oro, por lo tanto jugamos Adiós Belleza y podemos jugar un set de aliados quizá o alguna carta necesaria. También Adiós Belleza es una espada de doble filo con Giza. ¿Por qué? Porque podemos jugarla en contra o a favor. En este caso, si nosotros jugamos con Giza y por ejemplo hay una jugada que yo creo que mucha gente se le ha ocurrido y creo que no sé si mucha gente la ha ejecutado, pero creo que es como una jugada clásica de antaño, no muy bien vista, y es jugar Marco Antonio. Jugar Marco Antonio con Giza y Adiós Belleza creo que es una de las combinaciones casi perfectas de control. Eh, ¿Por qué? Porque si hacemos que Giza pierda la habilidad, tenemos la facultad de volver a jugar aliados. Por lo tanto, pagamos 2 de oro, jugamos Marco Antonio. Y según la habilidad de Marco Antonio, si Marco Antonio entra en juego, no se pueden jugar talismanes. Por lo tanto, son dos cartas que entre sí generan las perfectas condiciones para jugar libremente. ¿Por qué? Porque tienes controlado a tu oponente con los aliados que juegue y con los talismanes que juegue. Por lo tanto, ¿cuáles son sus opciones? Jugar tótems o jugar armas. Si no puedes jugar aliados, no puedes jugar armas tampoco. Por lo tanto, solo te queda una opción que serían los tótems. Quizás jugar con un tótem que sea un removal en este caso, o algo que haga perder la habilidad, como por ejemplo es Totem de Kidna, que es un Totem de Helénica que pide 6 oro y mientras Totem de Kidna está en juego, todos los demás Totem y armas pierden su habilidad. Minas de. O sea, perdón. Templo de Gruagach también es un. Es un Totem que de hijos de Dana pide 4 de oro y su habilidad paga 2 de oro y destruyes un Totem oponente. Así que, como ven, hay muchas formas de jugar Giza y también de deshacerse de ella, así que no es el fin del mundo. Si es una carta desequilibrante, lo es, pero eh, siempre se puede dar la vuelta. Los mazos Totem siempre juegan con cartas como Luxor, Piedras Azules, que son una de las que han nombrado aquí en los comentarios. Eh, con Piedras Azules que lo hacen indestructible, Luxor para que no sean afectados por talismanes. Eh, y todo el soporte que es de Totem, minas de Gruach para hacer daño, eh, quizás puede ser un roble sagrado para reducir el coste de talismanes, ya que los Totem igual tienen un coste bien pesado la mayoría, Totem de Niwir, eh, los que se le venga en mente. Fuente del Saber también, que va siempre en un mazo control. Y eso sería, Giza sería la última carta del análisis de hoy. Creo que se me queda una en el tintero que es Vuelta a lo Primordial. La verdad es que me gustaría tenerla para mostrarla, pero eh, creo que Vuelta a lo Primordial se merece su propio análisis solo. Así que el próximo análisis que se suba a la página va a ser escrito y va a ser de eh, volver a lo primordial. Voy a tratar de esmerarme un poco, de desmenuzarla lo más posible para ofrecer un análisis un poquito más entretenido de leer. Eh, Así que eso muchachos, muchas gracias por seguir. Empezamos con el pie izquierdo, no se veía muy bien. Ojalá que se haya visto bien la imagen ahora. Y eso muchachos, cualquier duda, consulta, lo que se les venga en mente, si tienen alguna idea, si quieren armarse un mazo, si quieren hacer todo eso. Ah, aquí el Carlos me dice, solo porque no la tengo. Por eso mismo, no la tengo, pero creo que... em, sí, aquí me están corrigiendo. Sebastián Mora, el tótem de Kidna pide 5. Sí, pide 5 oro.
Sí, mi error, lo acepto. Em, Como les decía, vuelta de lo primordial lo vamos a dejar para más adelante. Voy a escribirlo. La verdad es que quería incluirlo acá, pero quería tenerlo físicamente. Ah, aquí, tío análisis te queremos. Ah, así que eso, muchachos. Cualquier duda, cualquier consulta. A ver, acá antes de que terminemos, otra pregunta. Nico Trujillo, guisa más llena asesina más Marco Antonio, ¿se puede? Eh, a ver, no recuerdo qué es lo que dice llenas asesina. Ah, asesina. Aquí el Carlos me dice, son efectos permanentes. Claro, no, en ese caso no se podría aplicar llenas asesinas. ¿Por qué? Porque Guisa no es un efecto permanente. Guisa es solo por el juego en este caso. O sea, mientras Guisa está en juego, no se pueden jugar aliados. Por lo tanto, Guisa no es permanente, no cumple esa habilidad. Eh, Así que en este caso no se puede. No es un efecto permanente ICE, por lo tanto llena asesina no aplicaría a ese efecto. Puede aplicar quizás con una red de aracne, que es un efecto permanente también, con un tetra, que también es un efecto permanente, pero con este otro tipo de cartas no se puede. Así que aquí presente a tus amigos del M, te amamos. Muchas gracias muchachos por su dedicación. Así que lo más probable es que nos veamos muy pronto. Voy a seguir escribiendo cuando tenga tiempo para que ustedes sigan leyendo y sigamos compartiendo el conocimiento para que cada día vayamos mejorando un poquito más en el juego. Así que eso, muchas gracias muchachos, gracias por el apoyo. Si quieren, van a ver los análisis que ya están escritos, los más nuevitos que se han subido varios. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en otro video y en otro análisis. Así que adiós muchachos.